Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es María Claudia Reyes y el día de hoy les quiero pedir disculpas porque no monté el video ayer lunes. Hoy es martes, pero resulta que el tema que quería hacer ya lo había discutido con ustedes por Instagram. Había hecho una encuesta y les quería preguntar sobre si les gustaría hablar sobre el perdón. Y pues la encuesta dio un 100% de que sí, querían hablar sobre el perdón. Y ya tenía como básicamente lo que quería hablar con ustedes hasta que el domingo mi papá me dijo, mentira, el lunes en la mañana mi papá me dijo, ya tienes el video grabado, y por situaciones en la vida no había podido grabarlo el fin de semana, que es donde yo siempre grabo. Y entonces me dice, es que tengo un libro genial del padre Robert de Grandis y quería mostrártelo para que vieras que él es el papá de los helados en el perdón y tal. Y bueno, entonces mi papá me dio el libro y revolucionó todo lo que ya tenía preparado para hablar con ustedes en el video de hoy. Entonces decidí hacerlo hoy porque quise hacer el video sobre el perdón según el padre Robert de Grandis. Entonces, vamos. El libro que me prestó mi papá es este libro que está aquí. Se llama Sanación a través de la misa, edición revisada por el reverendo Robert de Grandis, SSJ, y con Linda Schubert. Lo pueden conseguir en internet. Pero nada, me encantó cómo él se refiere a la importancia del perdón en nuestra vida y nuestra relación, tanto con Dios como con el resto de nuestra comunidad. Y cómo el perdón, o más bien el rencor, tiene tanta resonancia o repercute de tal manera en nuestra salud. Leyendo el capítulo, pues fui destacando varios puntos que quisiera compartir con ustedes. El primero de los puntos es una parte que dice: nuestro Padre Celestial dice, tú eres maravillosamente formado, aunque imperfecto, limitado, disfuncional y privado de amor, pero fuiste secreta y maravillosamente creado. Entonces, esto que nos dice, nos da nuestro valor, porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos por situaciones y debilidades que tenemos. Esta frase me pegó bastante porque yo soy muy estricta conmigo misma y me gusta tener como el control sobre todo. Y cuando detecto una debilidad es bastante duro para mí porque no me gusta fallarle a Dios. Entonces empiezo a hacer oración y todos estos actos de perdón hacia mí misma, y en el libro es impresionante las preguntas que te hace de qué hay en ti que no deja que estés completamente conectado en relación con el Señor. ¿Cuál es esa debilidad o esa mala acción que no te deja estar 100% conectado con el Señor? Junto con esta frase viene la siguiente frase que dice: cuando confieses ante Dios tus debilidades y fracasos, pídele que te dé una visión para entender tus actos y sé paciente contigo mismo. Pues la paciencia es la virtud que el Señor me ha mandado a practicar más y que me cuesta mucho, no lo logro. Pero esa paciencia en la que debemos tener con nosotros mismos, y debemos aceptar que somos humanos, que no somos perfectos, que la perfección está en Dios y que debemos trabajar en nosotros mismos. Entonces, el primer punto
que quiero tocar sobre el perdón es el perdón hacia uno mismo. ¿Qué debo perdonarme? ¿Qué hice? ¿Por qué no me gusta cómo me veo o cómo soy? ¿En qué debo mejorar? Y una vez que empezamos a perdonarnos a nosotros mismos, tenemos la posibilidad de ir perdonando a los demás. Porque entendemos que como nosotros somos débiles, los demás también lo son. Y también hieren así como nosotros herimos. Entonces, ya cuando tienes paciencia contigo mismo, vas a tener la posibilidad de tener paciencia con los demás y entender también su humanidad. Porque ninguno somos aquí, no sé, divinos o ángeles o lo que sea, para no tener ningún tipo de debilidad. Luego estamos en la misa y pues prácticamente comenzamos con el yo confieso, el acto penitencial, donde admitimos nuestras faltas, aceptamos el perdón de Dios para de esta manera perdonarnos y perdonar a los demás. Cuando aceptamos el perdón de Dios, ¿verdad? Porque es lo que venimos tratando, nos perdonamos a nosotros mismos y entendemos que Dios nos perdona, que su amor va más allá de cualquier pecado que podamos haber cometido, cualquier falta, y su misericordia es muchísimo más grande que ella. Y así como Él nos perdona, es que debemos perdonar a los demás, ciegamente y con amor. Entonces, lo primero que hacemos es pedir perdón a Dios y aceptar su perdón, aceptar que nos perdonamos a nosotros mismos y de esta manera podemos perdonar a los demás. Una parte interesante sobre el libro es que se trata mucho de perdonar, ¿no? Pero yo quisiera agregar, antes de seguir en la parte de perdonar, quisiera agregar que también es muy importante pedir perdón. Porque así como las demás personas son humanas, nosotros también lo somos y no tenemos ningún tipo de divinidad para que no debamos ir y pedir perdón a los demás cuando nosotros fallamos. Entonces, una frase que dice, la paciencia trae humildad y poder de espíritu, el cual abre la puerta a la gracia de Dios. Esta frase nos dice, la paciencia, ¿verdad? Trae esa humildad que nos hace ir y pedir perdón. Y nos da poder de espíritu para el cual nos va a abrir la gracia de Dios en nuestro corazón. Pero esa humildad es la que nosotros necesitamos tener para admitir que nos equivocamos, porque es muy fácil, bueno, a mí me parece muy fácil ir y decirle perdón a Dios, pues no sabe, yo soy la que sé y Dios es el que sabe y ya más nadie supo, pero ¿por qué no nos concentramos en también pedir perdón a las personas cuando las herimos? Porque vamos, nos confesamos esa herida, o sea, nos confesamos esa falta que hicimos y luego no le pedimos perdón a la persona. Y entonces seguimos hiriendo, que es lo que nos hacen a nosotros mismos. Entonces, eso es ese patrón es el que debemos dejar como humanidad, porque siento que esto pasa en todas partes del mundo. Dejar de pensar de que los demás se tienen que disculpar con nosotros primero o lo que sea y nosotros no nos disculpamos con ellos, pero sí le pedimos perdón a Dios. Obviamente necesitamos el perdón de Dios, pero también la otra persona debe ver que nosotros admitimos nuestro error y hay que tener esa humildad en aceptar que nos equivocamos y que no somos perfectos. Luego nos dice, si te preguntas, ¿necesito perdonar a alguien? ¿Sabes a quién debes perdonar o crees que no necesitas perdonar a nadie? Y esto es muy importante porque
hay personas que ya sabemos que a quienes necesitamos perdonar, pero hay veces que pensamos que no necesitamos perdonar a nadie. Pues no, ya eso pasó, no, no le hago importancia, lo que sea, y al final en tu corazón sí te duele y sí sigue hiriendo tu corazón y esa herida está ahí como que en el subconsciente y no te das cuenta de que aún te, te está hiriendo eso ahí. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos revele esas heridas del pasado o esas heridas como superficiales que creemos que no están ahí, pero en realidad sí lo están. Y este proceso del perdón considero yo que es bastante largo porque empezando por nombrar esas heridas, ¿no? No es un trabajo fácil. O sea, saber que en el subconsciente tenemos heridas del pasado que aún nos están haciendo daño y puede ser que por estas heridas que están en el subconsciente nosotros tengamos ciertas actitudes incorrectas. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos revele de mejor manera a quién debo perdonar y, y ver por qué. Claro, esta situación también es muy dura, porque entonces recuerdas aquel momento hace 1000 años en que esta persona te hizo daño y tú más nunca viste a esa persona, pero te hizo daño. Y entonces vuelves a sentir ese dolor, pero eso lo colocamos, ya una vez que lo nombraste, que ya sabes quién es la persona y por qué te lo hizo, o qué fue lo que te hizo, ya tienes la facultad de tomar la decisión de perdonarlo y ponerlo ante los pies de la cruz. Y creemos que las personas que nos hieren son las personas que están a nuestro alrededor, que evidentemente también lo hacen, pero no siempre es así. Hay veces que necesitamos perdonar desde el presidente de la República hasta el señor que limpia las calles que una vez nos miró mal o lo que sea. Entonces, debemos perdonar tanto personas que jamás hemos conocido y que de alguna forma nos han herido, como por ejemplo el presidente de la República de Venezuela. Eh, y puede ser la persona con la que comparto el banco en misa como el Papa, que muchas personas, yo amo al Papa y no tengo nada en contra de él, pero sí he escuchado personas que se refieren al Papa como que es comunista, que no sé qué, o sea, y entonces eso les está hiriendo constantemente, porque al final el Papa está allá en Roma y pues no se entera de que esa persona tiene tal rencor por él. Entonces, esto simplemente te hieres a ti mismo. Entonces, lo que debemos es ponerlo ante los pies de la cruz. Y ahí ya una vez identificado, le tengo rabia al Papa y por esto y por esto y por esto, pero lo pongo en los pies de la cruz porque al final todos somos humanos. Ciertas personas tienen más relevancia, por decirlo de alguna manera, que otras, pero todos somos humanos, ninguno tenemos aquí otro tipo de divinidad. Algo que dice el libro que me parece un poco fuerte es que él dice, debemos perdonar a Dios. Se refiere a específicamente por oraciones no respondidas, por que su voluntad a veces no es la que nosotros queremos. Y me pareció bastante fuerte porque digo, wow, no, o sea, es muy duro pensar que debemos perdonar a Dios por ser tan bueno, pero llegamos a herirnos por acciones o voluntades del Señor que no fueron exactamente las que nosotros queríamos. Y en esto viene el aceptar su voluntad. Entonces, sí, es verdad, mi vida en Venezuela era
color de rosa, y al mudarme para Estados Unidos fue un cambio totalmente brusco y yo sentía que el Señor no había hecho lo que yo quería hacer con mi vida y que yo tenía muchos planes y que todos mis planes se habían derrumbado, y por esa razón yo me sentí muy herida con respecto al Señor. Ya ahora pues yo he ido haciendo oración sobre eso y gracias a Dios logré salir de ese hueco tan profundo en el que estaba, pero estas situaciones pasan porque alguien de la familia se haya muerto y tú consideras que esa persona era muy joven como para morir, o niños que mueren o que tienen enfermedades graves, y todas estas situaciones empiezan a herirnos a nosotros también. Entonces ahí es donde viene ese perdón, por decirlo de alguna manera, porque no me parece que es perdón, sino aceptar la voluntad del Señor de la mejor manera y de una vista muy amorosa, que ya eso pues viene acompañado de mucha terapia y dirección espiritual. Y una frase que me llegó mucho al corazón y es totalmente cierto sobre el libro dice: también cuando perdonamos no es que estemos admitiendo que los demás tienen razón y que nosotros estamos equivocados. Tampoco estamos asegurando que no nos hirieron. Igualmente, no estamos negando la responsabilidad y culpabilidad de la otra persona. Cuando perdonamos las injusticias, simplemente decidimos obedecer a Dios. No permitimos que las fallas del otro dictaminen nuestras actitudes, acciones ni emociones. Nosotros nos encargamos de ellas. Entonces, muchas veces la gente dice: yo no lo voy a perdonar porque esa persona me hizo esto y esto y esto, y entonces por esta razón yo no voy a perdonar. Y entonces dice, o la frase más famosa del mundo es: yo perdono pero no olvido. Y es como, entonces no perdonas. Entonces, en esta parte me encantó porque esto no significa, o sea, perdonar no significa de que la persona no es culpable. Perdonar al presidente de la República de Venezuela no significa de que él no sea culpable de todas las acciones y malas experiencias que están pasando en Venezuela. Eso no significa eso. Perdonar es dejar ir un sentimiento negativo que, a consecuencia de todas esas químicos que segrega el cerebro, nos empiezan a dar enfermedades que nosotros no entendemos ni cómo salieron. Y entonces decimos, ¿pero por qué? Y de hecho, el padre Robert de Grandis dice que las enfermedades, él lo dice específicamente así, las enfermedades degenerativas tienen como fuente un rencor. O sea, dicen que las personas que sufren de enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artritis, dicen que él dice que eso viene de un rencor. Entonces o sea, de que o sea, químicamente el cerebro al estar en esta situación de enfado y de estrés y todo esto, empieza a segregar estos químicos que afectan el resto del cuerpo. Entonces, en realidad, nuestros sentimientos tienen todo que ver con nuestro cuerpo. También tiene mucho que ver nosotros que profesamos la fe católica y como ya he dicho anteriormente, hay católicos de cafetería que van escogiendo pues esas cosas que sí les gustan y las que no les gustan, como confesarse, no no las practican. Entonces, la confesión es un sacramento, no es
un chisme o lo que sea. La confesión es un sacramento de la Iglesia Católica en donde aceptamos el perdón de Dios a través del sacerdote. Y el sacerdote no es solo, en ese momento, no es solo una persona humana que tiene los mismos o peores pecados que yo. En ese momento, el sacerdote representa a la Santísima Trinidad. Es simplemente una terapia gratis. Porque el sacar de nosotros ese sentimiento que sabemos que nadie le va a contar, porque no es lo mismo ir y contarle al vecino, que probablemente sí le cuente al resto de la comunidad, a el secreto de confesión que ya sabemos que el padre no puede romper bajo ninguna circunstancia. Entonces es mejor ir y decirle al sacerdote: Señor, perdóname, porque él no es el que nos está perdonando, porque el sacerdote no tiene nada que perdonarnos. El que nos perdona es Dios. Entonces ahí es donde viene esta parte en la que debemos practicar el sacramento de la reconciliación. Y de esta manera pues podemos recibir el cuerpo de Cristo, que qué más sagrado, bendito, especial, y que no le damos el valor que merece como recibir la comunión. Pues no quisiera extenderme mucho. Siento que el perdón también es muy privado. Las personas perdonan según sus estándares. Pero les invito, perdonar, como dice, el perdón es amor en acción y estamos llamados a amar y seremos juzgados en el amor. Entonces, el perdón es amor en acción. ¿Qué podemos hacer para amar a esa persona que nos hirió mucho, que no queremos estar ya cerca de esa persona, pero que Dios nos llama a amarlo? Pues perdonarlo y orar por esa persona. Entonces, aceptemos que el perdón es la solución. Y no sé si se han dado cuenta de que todos los temas de Dios tienen como que similitud o como que se van engranando el uno del otro. La voluntad del Señor con el perdón, con el sufrimiento, con la felicidad. O sea, todos estos temas de nosotros se van uniendo el uno del otro para hacer lo que es la totalidad de la felicidad terrenal. Para finalizar, les quisiera compartir esta frase que me llegó mucho en mi corazón, porque mientras leía, estaba como que un poco dudosa de ciertas voluntades de Dios, porque al final todos somos humanos. Y entonces justo el Señor me habla y me dice, el sacerdote se refiere a esta monjita y dice: el Señor puede hacer tanto más de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Y lo peor de todo es que yo lo he visto y lo he sentido y lo he tocado y lo he vivido y aún dudo de esta frase tan espectacular. Entonces me quiero despedir con esta frase. El perdón también es confiar. Confiar en que el Señor nos puede dar más de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Entonces, mis queridos hermanos, comencemos a perdonar, a dejar esos sentimientos tan oscuros que sentimos y nos duele aquí, y cuántos no nos duele aquí, porque estamos demasiado cargados de tantos sentimientos negativos. Vamos a empezar a dejar todas estas situaciones, comencemos a confiar en Dios y a perdonar y a amar sobre todas las cosas. Pues le quiero dar un fuerte abrazo ahora en tiempos de coronavirus a todos ustedes, porque realmente han sido una bendición para mí. Mi papá ya me decía como que: oye, me están diciendo de que no has montado el video, ¿qué ha pasado? Pues me quiero disculpar una vez más. Ya no volverá a pasar, esperemos. Cualquier cosa les estoy avisando. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, si les gustó el video, denle like,
Si sienten que una persona necesita escuchar estas palabras que el Espíritu Santo me ha dado, le pueden compartir el video y comentar. Díganme qué otros temas les gustaría tocar. Estoy más que feliz el día de hoy por compartirles esta experiencia tan bonita. Y bueno, les vuelvo a decir, el libro, el padre Robert de Grandis no sabe que estoy haciendo promoción de su libro, pero bueno, el libro Sanación a través de la misa, de verdad les recomiendo totalmente este libro. Dios les bendiga